El 20 de septiembre por la mañana, a las 8:10 de la mañana, cuando usted hizo un tuit llamando a una protesta ciudadana, se planteó como altísima probabilidad que hubiera una situación de alzamiento tumultuario y violento que pusiera en peligro, dificultara o impidiera la realización de la actuación judicial que se estaba llevando a cabo? En absoluto. Y no solo porque no era esa la voluntad, sino porque no había ningún precedente en las movilizaciones de la Asamblea, no solo de levantamientos tumultuarios, sino de incidentes. Ni un solo incidente en movilizaciones con centenares de miles de personas durante años. Y creo que esto es el elemento más evidente de que el ADN de ese movimiento pacífico, cívico, que nació efectivamente de manera muy visible a partir del julio de 2010 en protesta por una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Autonomía y que ha ido creciendo posteriormente en las movilizaciones del 12, del 13, del 14, año tras año. En ninguna de ellas hubo ningún tipo de incidente de violencia y han merecido de una manera unánime por los medios de comunicación, por articulistas, reconocimiento de ese valor que, insisto, no era de la Asamblea, era de los ciudadanos que participaban de una manera ejemplar, que incluso, y eso es un dato objetivo, los servicios del Ayuntamiento de Barcelona nos comentaban que era increíble cómo después de una movilización con centenares de miles de personas, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona tuvieran la mínima labor porque había muy pocos elementos, papeles, latas, botellas que quedaban por el suelo. Era un acto de civismo permanente. Imposible imaginar los daños que hemos podido ver en esos vehículos.